Hay momentos en la historia en que el mundo parece contener el aliento, como si todo lo visible y lo invisible estuviera alineándose hacia un momento decisivo. Guerras que no cesan, desastres naturales que aumentan, una sociedad cada vez más distante de Dios. ¿Y si estos eventos no fueran aleatorios? ¿Y si en medio del caos estuvieran escondidas señales claras de que algo mucho más grande se avecina? Lo que muchos ignoran o prefieren no ver es que Jesús ya nos dio pistas, advertencias y señales sobre su regreso. Y esas señales, una a una, se están cumpliendo frente a nuestros ojos. Algunas tan discretas que pasan desapercibidas, otras tan impactantes que estremecen hasta el más escéptico. Antes de revelarlas, te invito a que dejes tu me gusta en este video y te suscribas al canal. Esto nos ayuda a seguir creando contenido que despierte tu fe, tu discernimiento y tu esperanza. Bienvenido al canal La Respuesta que Buscas, y hoy te presentaremos los 7 señales que Jesús está volviendo. Señal 1. El aumento global del engaño espiritual. Jesús fue claro y directo cuando advirtió a sus discípulos: mirad que nadie os engañe. Mateo 24:4. Esta no fue una sugerencia casual, fue la primera advertencia que dio cuando le preguntaron sobre los últimos tiempos. ¿Por qué empezar con el engaño? Porque el engaño espiritual es el arma más sutil y letal del enemigo. No necesita destruirte, solo necesita desviarte, y lo hace disfrazándose de verdad. Hoy, el mundo está saturado de espiritualidad superficial. Hay una proliferación de mensajes que usan el nombre de Dios, pero que están vacíos de su verdad. Falsos cristos, falsos profetas, promesas de prosperidad sin obediencia, de salvación sin arrepentimiento. El mensaje de la cruz, el centro del Evangelio, está siendo reemplazado por discursos motivacionales que acarician el ego, pero no confrontan el pecado. Vivimos una era donde muchas iglesias han cambiado la reverencia por el espectáculo, la santidad por la popularidad, la doctrina por la emoción. El resultado es una generación de creyentes que conocen canciones, pero no conocen la Escritura, que sienten, pero no disciernen, que siguen a líderes carismáticos, pero no a Cristo crucificado. Este engaño no solo viene de afuera, sino también desde dentro del propio pueblo de Dios. El apóstol Pablo advirtió que en los últimos días los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones. 2 Timoteo 4:3. Es decir, la gente buscará líderes que les digan lo que quieren oír, no lo que necesitan oír. Esto no significa que todo mensaje nuevo sea falso, pero sí que debemos estar alerta. La verdad nunca cambia. Lo que Jesús enseñó hace 2000 años sigue siendo la roca inquebrantable. Por eso, en un mundo lleno de palabras seductoras, el verdadero creyente necesita volver a las Escrituras, escudriñar, comparar, orar y pedir discernimiento. Porque cuando el corazón se aleja de la verdad, aunque diga Señor, Señor, puede estar siguiendo una imagen distorsionada de Cristo. Y ese es uno de los mayores peligros de estos tiempos. Señal 2. Guerras, rumores de guerra y la falsa promesa de paz. Jesús continuó su advertencia con estas palabras: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Mateo 24, 6, 7. Estas palabras resuenan con una exactitud asombrosa en nuestra época. El planeta entero parece estar al borde del colapso geopolítico. Cada continente tiene su propio foco de conflicto. Y aunque la humanidad ha alcanzado grandes avances tecnológicos, aún no ha aprendido a convivir sin violencia.
desde los conflictos en Medio Oriente hasta las tensiones entre potencias mundiales, pasando por guerras civiles, terrorismo y disputas ideológicas, el mundo vive con el pulso acelerado. Cada día, los noticieros nos recuerdan que la paz es, en el mejor de los casos, una ilusión frágil. Pero lo más inquietante no es solo la violencia externa, sino la manipulación interna. Se nos habla de tratados de paz, de diálogos diplomáticos, de soluciones globales. Y aunque algunos de estos esfuerzos son sinceros, la mayoría sirven a intereses ocultos. La profecía bíblica no solo predijo guerras, sino también falsas promesas de paz, diseñadas para adormecer la conciencia de la humanidad mientras el peligro se acerca. El apóstol Pablo lo dijo claramente: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. 1 Tesalonicenses 5:3. Es decir, el mundo buscará una paz superficial, mientras ignora la única paz verdadera, la que solo viene de Cristo. Además, esta señal tiene una dimensión espiritual. Las guerras visibles son reflejo de una guerra invisible. Detrás de cada conflicto hay una batalla entre tinieblas y luz, entre el reino de Dios y las fuerzas que se oponen a él. Y mientras muchos miran solo lo político o lo económico, los ojos espirituales ven un tablero profético en movimiento. La pregunta no es si habrá más guerras. Eso ya está escrito. La verdadera pregunta es: ¿dónde está tu corazón en medio del caos? ¿Estás buscando una paz temporal o has encontrado la paz eterna en el Príncipe de Paz? Antes de continuar, si este mensaje está tocando tu corazón, tómate un momento para darle like al video y suscribirte al canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo la palabra. Y aprovecha para escribir en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Nos encantaría saber desde dónde nos acompañas. El canal La Respuesta que Buscas te agradece. Señal 3. Terremotos, pestes y desastres naturales multiplicados. En Mateo 24:7, Jesús dijo con claridad profética: y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Estas palabras han cobrado una dimensión inquietante en nuestros días. No estamos hablando de simples desastres ocasionales, sino de una cadena incesante de eventos naturales que sacuden al planeta de forma alarmante. Es como si la Tierra misma estuviera gritando, gimiendo, avisando que algo se acerca. En los últimos años hemos visto un aumento notable en la frecuencia y magnitud de terremotos. Zonas que eran consideradas seguras ahora son epicentros de destrucción. Al mismo tiempo, las pandemias, como la reciente crisis mundial, han demostrado lo frágil que es el sistema humano. Un simple virus fue capaz de paralizar gobiernos, cerrar templos, colapsar economías y sembrar el miedo en millones de corazones. Además de eso, las catástrofes climáticas se intensifican. Incendios incontrolables, inundaciones históricas, olas de calor mortales, huracanes cada vez más violentos. Y mientras muchos intentan explicarlo todo con teorías científicas o políticas, el creyente ve más allá de lo natural. La creación está advirtiendo a la humanidad, como lo dice Romanos 8:22. La creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Dolores de parto de qué? Del nuevo mundo que vendrá con la manifestación gloriosa del regreso de Cristo. Cada cataclismo es como una contracción más fuerte, más cercana, más urgente, pero lo más impactante es que a pesar de todas estas señales, muchos corazones permanecen indiferentes. El hombre moderno confía más en su ciencia que en su creador. Pero la tierra, obediente a su Señor, sigue anunciando con fuerza: el Rey está a las puertas. Este no es un mensaje de miedo, es un mensaje de urgencia. Porque si el mundo físico
está siendo sacudido. ¿Cuánto más necesita ser sacudido el corazón del hombre para despertar? Señal 4. La decadencia moral y espiritual de la humanidad. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, escribió en 2 Timoteo 3, 1, 5 una descripción precisa de la condición del ser humano en los últimos tiempos. Dijo: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, desenfrenados. ¿No es esa una descripción exacta de nuestro tiempo? Vivimos en una sociedad que ha redefinido la moral. Lo que antes era vergüenza, hoy es orgullo. Lo que antes se evitaba, hoy se promueve. Las leyes humanas se han distanciado tanto de la ley divina que lo que está mal según Dios es celebrado por el mundo como un avance. El concepto de familia ha sido atacado y distorsionado. La pureza es ridiculizada. El respeto por la vida humana ha disminuido. Y lo más alarmante, los valores eternos han sido reemplazados por una filosofía del yo primero. Ya no se busca agradar a Dios, sino satisfacer el deseo propio. Como en los días de Noé y de Lot, la gente vive como si Dios no existiera. Y esta decadencia no solo está fuera de la iglesia, también ha infiltrado muchos espacios que antes eran consagrados. Hay iglesias que ya no predican arrepentimiento porque es impopular. Líderes que se adaptan al mundo para no perder seguidores y creyentes que viven en dos mundos, uno para el domingo y otro para el resto de la semana. Esta es una de las señales más tristes, pero también más claras. Porque cuando la oscuridad moral aumenta, es porque la luz está a punto de manifestarse con más fuerza. La decadencia del mundo no es el fin de todo, sino el inicio del cumplimiento. Jesús volverá no solo para juzgar, sino para restaurar lo que el pecado destruyó. ¿Y tú, cómo estás reaccionando ante esta realidad? ¿Estás siendo arrastrado por la corriente de este mundo? ¿O te mantienes firme como luz en medio de las tinieblas? Señal 5. La propagación global del Evangelio. Una de las señales más extraordinarias que Jesús mencionó en Mateo 24:14 fue esta: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta declaración es poderosa porque revela el corazón de Dios y su estrategia final. Antes del juicio viene la misericordia. Antes del cierre de la puerta, Dios quiere que todos escuchen la verdad. Y eso es exactamente lo que estamos viendo hoy. Gracias a la tecnología, el Evangelio está alcanzando rincones del mundo que antes eran inaccesibles. Lo que antes llevaba años, hoy puede ocurrir en segundos. Un mensaje predicado desde un teléfono puede cruzar fronteras, idiomas y culturas. Radios, redes sociales, aplicaciones bíblicas, traducciones simultáneas, todo está al servicio del reino. Incluso en naciones donde el cristianismo es perseguido, el mensaje de Cristo está floreciendo en secreto. Hay avivamientos ocultos, iglesias subterráneas, testimonios de conversión que desafían la lógica. Porque cuando Dios decide que su voz será oída, no hay barrera humana que lo impida. Pero esta señal también nos confronta. Porque no se trata solo de que el Evangelio sea predicado, sino de que sea vivido por quienes lo anuncian. ¿Qué testimonio estamos dejando? ¿Qué clase de evangelio estamos mostrando al mundo? El evangelio predicado en los últimos tiempos no será una tradición vacía, sino un fuego ardiente que tocará a millones. Y cuando la última alma escuche, cuando el último corazón tenga la oportunidad de decidir, entonces el telón caerá. No porque Dios se canse, sino porque Él es justo. El reloj profético está corriendo, y el eco de esta señal resuena en cada idioma,
en cada pantalla, en cada voz que proclama: Jesús viene pronto. Señal 6. La apostasía dentro de la Iglesia. Uno de los dolores más profundos que veremos en los tiempos finales no vendrá del mundo exterior, sino de adentro. En 2 Tesalonicenses 2:3, Pablo dijo: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía es el abandono consciente de la fe verdadera. Es más que un enfriamiento espiritual. Es un rechazo voluntario a las verdades del Evangelio. Y tristemente, esta señal ya no es una advertencia futura. Es una realidad actual. Cada día vemos personas que un día caminaron con Cristo y hoy se burlan de su fe. Iglesias que se desvían de la palabra para adaptarse a las modas culturales. Teologías modernas que suavizan el mensaje del pecado, del juicio, de la santidad. Y peor aún, ministros que empezaron bien, pero ahora sirven más a los hombres que a Dios. Esto duele, pero no sorprende. Jesús mismo lo dijo: muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Mateo 24:10. El engaño vendrá disfrazado de luz. Será atractivo, inclusivo, moderno y emocionalmente seductor, pero carecerá del poder transformador del Espíritu Santo, y muchos lo seguirán porque preferirán una religión cómoda a una cruz pesada. ¿Y cuál es el llamado para los fieles? Permanecer firmes, no dejarse llevar por el desánimo ni por la multitud. Recordar que nuestra fe no depende de las corrientes, sino de la roca eterna, Cristo. Porque aunque muchos abandonen el camino, Dios siempre tendrá un remanente. Hombres y mujeres que no se doblegarán, que llorarán, sí, pero no se rendirán, porque saben que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Señal 7. Israel en el centro del escenario profético. No podemos hablar del regreso de Jesús sin mirar hacia Israel, este pequeño país, con menos del 0,2% de la población mundial, ha sido y seguirá siendo el epicentro de la profecía bíblica. En 1948, contra toda lógica humana, Israel volvió a ser una nación. Ese evento no fue político ni accidental. Fue el cumplimiento de Ezequiel 37, la restauración de los huesos secos, el renacer de una nación que había sido dispersada por siglos. Desde entonces, Israel ha estado en el centro del conflicto global. Jerusalén, la ciudad del gran rey, es objeto de disputa, odio, guerra y división, y eso no es coincidencia. Porque Jesús no regresará a Nueva York ni a Roma, Él volverá a Jerusalén. Zacarías 14:4 dice que sus pies se posarán en el monte de los olivos. Todo gira en torno a esa tierra, a ese pueblo, a ese propósito. Además, la hostilidad creciente contra Israel no es solo política, es espiritual. El enemigo sabe que el reloj profético avanza cuando Israel se levanta. Por eso, cada vez que Israel avanza, el mundo reacciona con tensión. Pero más allá de los eventos geopolíticos, hay una profecía aún más sorprendente: el despertar espiritual de Israel. Zacarías 12:10 profetiza que llegará el día en que mirarán al que traspasaron y habrá un llanto de arrepentimiento nacional. Ese día, el pueblo que rechazó al Mesías lo recibirá con lágrimas y con gozo. Israel no es un detalle secundario, es el termómetro del tiempo profético. Y cuando ves que Jerusalén tiembla, que las naciones se agitan, que los pactos se rompen y las amenazas aumentan, es porque el reloj está marcando la última hora. Vivimos en tiempos únicos. Algunos ven caos, pero los que tienen ojos espirituales saben que estamos más cerca que nunca del retorno glorioso de nuestro Rey.
Las señales no están ocultas, están gritando en los titulares, en las calles, en los corazones inquietos. No para provocar miedo, sino para despertar a los que duermen. Jesús no nos dejó profecías para entretenernos, sino para prepararnos. Él dijo: cuando vean que todas estas cosas suceden, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21:28. Esta es nuestra hora, no para escondernos, sino para brillar, no para especular, sino para vivir con propósito. Cada día que pasa es un día menos hasta que lo veamos cara a cara. Y cuando Él venga, que nos encuentre velando, firmes, amando su venida. No sabemos el día ni la hora, pero sí sabemos algo. Estamos más cerca que nunca, así que prepárate, limpia tu corazón, perdona, ora, busca la presencia de Dios como nunca antes, que no te encuentre distraído, tibio o indiferente, que te encuentre encendido, con tu lámpara llena de aceite y tu alma despierta. Y ahora que ya escuchaste estas señales, comparte este mensaje con alguien más. Tal vez ese amigo, ese familiar o esa persona que lleva tiempo lejos de Dios necesita esta advertencia. Hazlo llegar. Y si este contenido bendijo tu vida, dale like al video, suscríbete al canal La Respuesta que Buscas y activa la campanita para que no te pierdas lo que viene. Déjanos en los comentarios lo que más te impactó. Y si deseas oración, estaremos orando por ti. Cristo viene pronto. ¿Estás listo?